Este trabajo, este momento de reflexión, este momento de meditación, esta tarea es un esfuerzo por hacer una búsqueda de una espiritualidad que desvele la presencia divina en la creación e invite al cuidado del agua. ¿Por qué es importante, al menos como lo voy a presentar? Porque, por un lado, he querido trabajar con las reflexiones teológicas, con las tareas teológicas de un hombre que acaba de fallecer, maravilloso, que es Jürgen Moltmann, un teólogo protestante alemán. Falleció el 3 de junio y mientras él retornaba a la casa del padre, yo escribía este trabajo como un ejercicio teológico en este esfuerzo que estoy haciendo en una maestría, con un horizonte un poco más místico, pero este ejercicio fue muy importante, y por eso quiero presentarles a ustedes unas reflexiones que nos ayuden en eso, que vayan apuntando hacia una espiritualidad que nos desvele la presencia divina en la creación e invite a que cuidemos en concreto el agua. Ahora, esto lo hago entrecruzando reflexiones teológicas de Raymond Panikkar y también citando a otros teólogos y a un santo pues muy conocido que es Santo Tomás de Aquino. Entonces, me permito hacer entonces la lectura del texto que ya pues les tenía preparado. El agua, manifestación de la presencia divina en la creación. Abro esta reflexión teológica con la sentencia del Maestro Jesús de Nazaret en su diálogo con la samaritana en referencia a la promesa del Espíritu Santo. Dice el Señor en Juan 4, 13, 14: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para la vida eterna. Entonces, si la promesa de el Paráclito, el mismo Señor, en esa promesa ha querido escoger la imagen del agua, cabe preguntarse sobre la pertinencia e importancia de este elemento de la creación en materia soteriológica, o sea, en términos de salvación, y sus referencias antropológicas y cosmológicas. ¿Por qué él escogió este elemento para referirse? Pudo haber sido otro. Entre otros asuntos, se podrían abordar, por ejemplo, la historia de la relación del pueblo de Dios con el agua, las innumerables alusiones bíblicas y la significación del agua en el cristianismo reciente. ¿Por qué se relaciona el agua con la vida eterna? ¿De qué manera Jesús de Nazaret reconocía la presencia divina en el agua? Esto podría llevar a crear un puente entre la relación del hombre con Dios y el cuidado del agua. Es uno de los cuatro elementos, repito, del agua, uno de los cuatro elementos de la creación que ha sido reconocida por diversas tradiciones. En esto insiste Raymond Panikkar, haciendo alusión en sus obras completas en la espiritualidad. Él recurre en la búsqueda de la sabiduría un poco a leer las tradiciones y habla de la importancia de la creación, en la creación del agua. Y a su vez,
el agua puede simbolizar la creación misma y la utilizo entonces en esta reflexión sobre la presencia de Dios en el cosmos, en que también, obviamente, será importante citar lo que dice el Papa Francisco en la carta encíclica Laudato Si, y citaré a otros teólogos, de modo especial a Jürgen Moltmann, quien, repito, falleció hace pocos días. La relación como clave de abordaje. Es importante partir de que la importancia de que el hombre se sienta y se perciba siempre en relación. El Papa en la encíclica Laudato Si habla de el Evangelio de la creación y plantea a la humanidad la conversión a la ecología integral. Y esto implica el vínculo biológico del hombre con la creación y sus relaciones también sociales y culturales. Es una conversión en la relacionalidad entre la humanidad con Dios y con las criaturas. Todo está relacionado, interconectado, unido. Es una de las insistencias del documento del Papa Francisco. San, San, Santo Tomás de Aquino tiene un sentido profundo desde la metafísica del acto de ser y la fe en la creación del universo a partir de la nada. Él dice que Santo Tomás, estas palabras que nos pueden marcar mucho para entender por qué estamos llamados al descubrimiento de Dios en la creación. Dice, Dios está presente en lo más íntimo de cada cosa sin condicionar la autonomía de su criatura. Y esto también da lugar a la legítima autonomía de las realidades terrenas. Esa presencia divina que asegura la permanencia y el desarrollo de cada ser es la continuación de la acción creadora. Esta expresión final es directamente sacada de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Entonces, el Espíritu de Dios, estas son palabras del Papa Francisco, el Espíritu de Dios llenó el universo con virtualidades que permiten que del seno mismo de las cosas pueda brotar siempre algo nuevo. Repite unas palabras de Santo Tomás: la naturaleza no es otra cosa sino la razón de cierto arte, concretamente el arte divino, inscrito en las cosas, por el cual las mismas cosas se mueven hacia un fin determinado. Entonces, Dios está presente todo el tiempo moviéndose en las realidades. Por lo tanto, la relación se constituye en la perspectiva que permite dar pasos cada vez más profundos en la comprensión de la relación de Dios, hombre y cosmos, en el reconocimiento de la presencia divina en la creación, haciendo más responsable al hombre ante ella. O sea, no estamos hablando de tres realidades separadas, sino profundamente imbricadas, unidas, encontradas. El ser humano se ha de reconocer siempre en relación con el misterio, con el prójimo y con el entorno. En él vivimos y existimos, en él vivimos, nos movemos y existimos, decía San Pablo. Si el Espíritu es derramado y fluye continuamente, condicionando las realidades de la creación, se despierta la inquietud del creyente sobre su identidad. Entonces, ¿yo quién soy si Dios está en todas las criaturas? Y se ha de descubrir a sí mismo que, por lo tanto, si el ser humano recibe la presencia divina, el Espíritu Divino, inmediatamente, como todas las criaturas, queda vinculado y queda responsable con los otros, es decir, comparte la responsabilidad con los otros hermanos sobre la creación.
Si el ser humano hace ese reconocimiento, una situación como una sequía lo cuestiona, porque sabe que el espíritu es quien conserva y renueva la naturaleza. Entonces, eh, si Dios es el que conserva la naturaleza, es el que está haciendo el trabajo en la naturaleza, la está vivificando, ¿por qué hay sequía? ¿De dónde sale una sequía? ¿Por qué una comunidad de pronto se queda sin agua? Hay un verano intenso y se queda sin agua. Pues las palabras del Papa Francisco recuerdan que hay autonomía en las criaturas y que a su vez ellas son condicionadas por su entorno y el actuar del hombre. Y entonces se pregunta el hombre, ¿yo qué he hecho para generar esto? La sequía es el resultado de nuevos dinamismos ambientales. Por lo tanto, la falta de cuidado de la atmósfera, de los nacimientos y de los bosques por parte del hombre, como se menciona en la encíclica Laudato Si, es un asunto que el hombre debe plantearse. El espíritu ha obrado, ha cuidado, pero el hombre al parecer ha faltado. Todo cuanto existe y vive manifiesta la presencia divina, que es su fuente, pero requiere el cuidado responsable del hombre, de modo especial el elemento del agua. El elemento de agua que es símbolo de vida en las mismas palabras del maestro. Como agua, el espíritu es derramado sobre toda la creación. Así lo sostiene Jürgen Moltmann y la hace entrar en comunión, el agua hace entrar en comunión toda la creación porque dinamiza, por ejemplo, el cauce de un río, pero alrededor crecen los árboles, las plantas, y allí están las aves, y allí incluso viene el hombre a recoger agua. El agua convoca a las criaturas, crea un entorno vital y entre ellas se relacionan y se relacionan con Dios, tal como sucede en la fauna y en la flora de muchos lugares que tristemente a veces entran en sequía y siempre se había visto el agua como caída del cielo, pero ahora cuestiona el hecho de que algo que era fluir agua se ha secado. San Pablo nos dice, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Y el Espíritu, por lo tanto, es el fundamento de toda comunión, dice San Pablo. Mantenga la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Sin confundirse con el Espíritu, de igual modo el agua mantiene unida la vida de cualquier sector. Dice Jürgen Moltmann que el mundo es doble, es cielo y tierra a la vez. Se trasciende a sí mismo gracias a la presencia del Espíritu. Así la vida se sostiene por la presencia del agua. Dios es el uno que se ha derramado en todas las criaturas. Al comienzo de las narraciones bíblicas, el agua es un continuo referente. Incluso está para formar los mares, es el espacio de nuevas criaturas, fluye de la tierra como un manantial, enriquece y vivifica las poblaciones que rodea. El pueblo de Israel reconoce eh, que es fuente de vida el agua, incluso la canta en los salmos. Vienen de los montes hacia los valles. El Señor convierte la roca en estanque para dar de beber al pueblo, transforma las nieves en aguas. Entonces, el agua ya en mares, ríos, lagos, lluvia, sostiene la vida y las criaturas y al pueblo de Israel sediento, que muchas veces hasta se rebeló contra Dios por falta de agua. Recordemos esos momentos de crisis del pueblo de Israel en el desierto y entonces pedían a Dios el agua. Podríamos decir que toda la historia de la salvación dice que así como el agua,
Dios da la vida y protege a su pueblo. Para una persona creyente, Dios y cosmos se han de distinguir, pero no se deben separar. Es decir, yo puedo entender y distinguir el cosmos, la creación, no es Dios, lo distingo de Dios, pero no los separo. Dios mismo está ahí presente en esta creación. Se trata de reconocer la presencia de Dios en el mundo y del mundo en Dios. De otro modo, los efectos eh, van a ser terribles, porque si yo no reconozco a Dios presente en la creación, voy a creer que la creación es unas cosas allí mecánicas que puedo manipular e incluso puedo abusar de ellas, destruirlas. Aunque la presencia de Dios es inmanente en la creación y Él ha sido providente, es necesario que el hombre se vincule a su protección gracias al ejercicio responsable que emerge ¿de dónde? De descubrir a Dios como el Espíritu que está presente en la creación, de modo especial en el agua que fluye. Sin panteísmos se ha de hablar de toda diversidad del entorno, todo lo que vemos en el entorno como presencia diferenciada de Dios, Dios Espíritu, derramado en la diversidad de las criaturas. Veo el Espíritu de Dios como árbol que se manifiesta, como aves, como agua que fluye, como el ganado, como los niños que corren. En el lenguaje de los místicos, de los santos y de los fieles, se habla del inhabitar de Dios en el cosmos, que implica la responsabilidad del hombre. Por eso San Juan de la Cruz, el gran místico, dice, mi amado las montañas, los ríos sonorosos. En su libro El Cántico escribe esto. Por lo tanto, la visión teológica que se desprende de lo que dice Santo Tomás de Aquino invita a una mirada contemplativa y respetuosa que busca descubrir y promover las dinámicas presentes en los seres vivos y en los ecosistemas. La sequía es una invitación a la contemplación del agua, presencia divina, que acompaña, vivifica, sostiene y pide cuidado. Cuando hay sequía, yo debo volver a despertar, cómo es mi relación con el agua. Pero además las aguas adquieren un sentido incluso superior. Para el pueblo de Israel, el agua es signo de su elección divina cuando cruzó el Mar Rojo. Se abrieron las aguas para que fuera liberado el pueblo. El agua, a su vez, ella se abrió paso con un sentido espiritual en la visión de Ezequiel cuando fluye del santuario de Dios. Recordamos en ese capítulo 47 de Ezequiel que fluye el agua del templo y va llenando y va dando vida a todo. En el Evangelio adquiere la plenitud sin perder el sentido material, porque es importante dar de beber, dice el Señor en el Evangelio, dar de beber un vaso de agua. Pero también el sentido espiritual llega a su mayor profundidad cuando habla del Espíritu en el bautismo del Señor y en el bautismo de todos los nuevos cristianos. Quien se sumerge en el agua, entonces, adquiere en el Evangelio, dice, quien se sumerge en el agua, se sumerge en el Dios de la salvación. Entre el agua y la salvación hay una mutua compenetración. Así, la historia de la salvación es un cauce por el que fluye el agua. Y el agua, vivifica el cauce de la historia. El agua en la historia de la salvación y la historia es vivificada por el agua. Por lo tanto, hablar de la presencia de Dios en el cosmos es una forma análoga de la mutua compenetración de lo que sucede dentro de las personas de la Trinidad. Así como el Padre está unido al Hijo
y el Hijo al Padre en el Espíritu, la Trinidad, la presencia divina, se hace presente en el mundo y el mundo se hace presente en Dios. Es que hasta lo dicen los salmos, el cielo y la tierra están llenos de su gloria. La creación se ha realizado por amor, con amor, en el amor divino. Dios se entrega en totalidad en su creación. Dios no abandona las criaturas a su suerte. Carece de sentido pensar en una vida aislada sin conexión con aquel que es la vida misma, como si yo fuera un ser vivo por mi cuenta, cuando estamos unidos a la vida misma que es Dios. Dios está profundamente compenetrado con cada criatura del cosmos y el hombre, por lo tanto, está unido a la creación. El agua es biológicamente un alto porcentaje de la corporalidad del hombre, con una marca amorosa que lo protege y lo acompaña. Así, descubre que comparte la misma vocación de todo lo que le rodea, pues si falta el agua, yo mismo pago las consecuencias. Un creyente, por lo tanto, debe concluir que hay un parentesco interno y eterno con Dios que lo penetra todo, que lo alcanza todo. Esta es una expresión de Moltmann. Entonces, el agua también se convierte en un camino para recorrer, como camino espiritual. El agua, un camino espiritual para reconocer al Dios en él. La riqueza simbólica del agua contrasta radicalmente con la sed del hombre que está peregrino en el desierto o que padece una sequía. Recordemos la situación de Agar, la sierva de Abraham, que tuvo un hijo con él, que fue Ismael, y que fueron sacados y enviados al desierto. Dios mismo se hace presente y los atiende. Pero también una gran sequía que recordamos fue la anunciada por el profeta Elías. La vida, y entonces vemos que la vida del hombre, los climas, la agricultura, todos los entornos se ven afectados por las sequías. Y entonces en la Sagrada Escritura aparece un elemento y es que pareciera que el olvido de Dios y la ausencia del agua a veces se cruzaran y por lo tanto se convierten en un llamado a la conversión. El hombre ha de volver a Dios en oración y compasión por sus hermanos y la creación. Eso mismo se ve en los mismos hechos del profeta Elías. Por tal motivo, las relaciones de interdependencia propuestas por Tomás de Aquino devuelven la mirada a descubrir la salvación en el lugar mismo en el que el hombre vive. Mi salvación entonces no la debo yo enviar a un asunto lejano, distante, sino que lo voy haciendo aquí mismo, porque aquí mismo yo estoy padeciendo las consecuencias de mi estilo de vida. Se convierten en una llamada actual a encontrar la comunión corporal del hombre con su entorno natural, hablando del agua, por ejemplo. Todo esto también ha sido una reflexión de un teólogo que es Fray Franklin Buitrón. Ya lo he citado realmente, he leído algunas frases que han pertenecido a su trabajo. Así el agua y su escasez se convierten en un camino de espiritualidad. El agua y su escasez se convierten en un camino de espiritualidad. Y por lo tanto la aridez se convierte en un lugar teológico y según Panikkar, recuerda que la aridez no es solo carencia de agua, sino que es un espacio donde el alma busca intensamente a Dios. La aridez es un tiempo de metanoia,
de transformación de la mente y de la interioridad. Y se crea así, en palabras de Panikkar, un puente entre la sequía física y el desierto interior, con una sed aguda de trascendencia. Eso se hace un terreno propicio para la experiencia de la presencia divina, cuando yo anhelo la presencia divina. Por tanto, los tiempos de sequía no son obstáculos, sino desafíos de los que no se ha de huir. Son un llamado a confrontarlos con valentía y humildad para lograr un mayor conocimiento de Dios y de la relación con la dimensión sagrada de la existencia humana. Los tiempos de sequía no son obstáculos, son desafíos de los que no debemos huir. Son un llamado a confrontarlos con valentía, con humildad, y así podremos tener un mayor conocimiento de Dios, de la relación con la dimensión sagrada de la existencia humana. El hombre vive en Dios. Y si vamos a seguir con esta imagen tan maravillosa del agua, el hombre vive en Dios no como un pez en el agua. Miren esto, esta reflexión de Panikkar. El hombre vive en Dios no como un pez en el agua, sino como una gota de agua en el mar. Como una gota en el mar. Tal es el vínculo del hombre con Dios. La resequedad, por tanto, es la oportunidad para volver a reconocerse en Dios, en unión con todas las criaturas a las que está llamado a cuidar. Y como hombre mismo, gracias al símbolo del agua, como presencia divina, el hombre mismo al cuidar el agua está haciendo una tarea de cuidado de su relación con Dios. La sequía climática y la resequedad espiritual entonces son oportunidad de búsqueda de lo divino, camino de espiritualidad. Moltmann sugiere superar, para encontrar a Dios presente en la creación, superar simplemente el análisis. A veces personas analizan, oiga, sí, no, mire, pues es que el agua, la temperatura, falta. No, no se trata solo de hacer un análisis, sino que se ha de entrar, según Moltmann, en un dinamismo comunicativo y participativo, en donde se encuentra uno en una búsqueda de comunión con la realidad que lo rodea y le permite esto una mayor integración con lo que se contempla. Yo entonces estoy llamado a contemplar. El sujeto que contempla con la creación contemplada se van haciendo uno. El conocimiento de la naturaleza como creación de Dios se convierte entonces en un conocimiento del cual Dios me participa en la contemplación. Y miren lo que dice el Papa Francisco al promover la contemplación de la creación para recuperar el cuidado ecológico. Miren las palabras del Papa Francisco. Y esto lo dice en Querida Amazonía. Aprendiendo de los pueblos originarios podemos contemplar la Amazonía y no solo analizarla, para reconocer ese misterio precioso que nos supera. Podemos amarla y no solo utilizarla para que el amor despierte un interés hondo y sincero. Es más, podemos sentirnos íntimamente unidos a ella y no solo defenderla. Y entonces, la Amazonía o cualquier realidad natural se volverá nuestra como una madre, porque el mundo no se contempla desde fuera, sino desde dentro, reconociendo los lazos con los que Dios Padre nos ha unido a todos los seres.
¿Qué podríamos concluir un poco de estas reflexiones? El simbolismo del agua como presencia divina, que nos ayuda a argumentar Molman y que encontramos en las referencias de la carta encíclica Laudato Si, son una referencia a que el hombre está profundamente unido al agua, como a toda la creación. Y así, recordar que su propia existencia es presencia divina. El hombre como microcosmos es imagen de totalidad que integra en sí mismo las realidades que la cultura moderna ha fragmentado. Las personas actualmente se ven separadas unas de otras, no se quieren hablar unos con otros, pero también se ven separados de la creación. Y por eso es que creen que la creación es un objeto del cual pueden mm, disponer libremente y someterlo. Si miramos en concreto el agua, abordar la relación del hombre con el agua en el sentido de visto como agua es un asunto incluido en las antropologías universales, como cuaternidad perfecta, diría Panikkar, de aire, tierra, fuego y agua, que complementados con conceptos de nuestra cultura occidental, nos permiten descubrir entonces un poco más cuál es el rostro del hombre, de la humanidad. La fuerza simbólica del agua consiste en que fluye, refresca, hace posible la vida, pero también puede agotarse. La expresión agua de vida eterna que utiliza el Señor en el Evangelio de Juan no es solo un lenguaje figurado, es que no se puede vivir sin agua. Se procura invitar a toda persona a asumir un pensamiento integrador para una visión de totalidad y facilitar así la mancomunidad del hombre con la creación. Es la comunión de la creación. Hacer un ejercicio de integración de lo que dicen las tradiciones culturales, teológicas, ancestrales, espirituales, enriquecen la doctrina de la creación y otras formas de percepción de la naturaleza y de su comunión con ella. Allí se tiene un sólido fundamento del cuidado de la creación, cuando yo puedo integrar todas estas sabidurías. Las acciones humanas que han generado las sequías debido a su desconexión vital y desconocimiento cultural son falta de una visión integradora. Así como las criaturas buscan el alimento, reproducirse y mantenerse vivas, del mismo modo ante la sequía se tiene la oportunidad para seguir buscando con profundidad el telos, la fuente, aquel de quien procede a quien tiende todo. En la sequía, una espiritualidad tiene también su oportunidad del deseo de Dios, de la verdad y del amor que de modo especial se dan en la práctica contemplativa. Cuando uno hace una inmersión en la creación como práctica de la espiritualidad mística. Y sobre esto hablo de modo especial Santa Teresa de Jesús. Ella, Santa Teresa, al igual que la samaritana del Evangelio, e inspirada en ese episodio desde su niñez, conoció a Cristo y aprendió a orar pidiéndole al Señor que le diera el agua viva. Dice Santa Teresa, oh, que de veces me acuerdo del agua viva que dijo el Señor a la samaritana, y así soy muy aficionada a aquel Evangelio. Y es así cierto que si entender como ahora esté bien, desde muy niña lo era, suplicaba muchas veces al Señor me diese aquella agua. Y la tenía dibujada donde estaba siempre, con este letrero cuando el Señor llegó al pozo. Señor, dame agua de beber. La contemplación a la que suele invitar esta mística española y doctora de la Iglesia, Teresa, es un paso que supera la aproximación analítica de la creación, que sigue separando
a la creación de la persona. Y más bien se lanza a hacer una experiencia integral que implica a toda la persona a la que el espíritu le participa del conocimiento más profundo de la realidad. A quien contempla, al igual que la mujer samaritana y a la mística de Ávila Santa Teresa, su sed de Dios le queda saciada. Crece continuamente en comunicación y en comunión con la creación. Se hace una persona apostólica que se lanza a anunciar a Cristo desde la experiencia. Para él, para el reconocimiento de la presencia divina en la naturaleza y el cuidado de la creación y de todos los centros hídricos, se podrá constituir en un nuevo apostolado y será necesario hacerse, por lo tanto, contemplativo. Un cristiano así no podrá pensar en la oración sino como agua viva que de Dios hace brotar en lo hondo del corazón para saciar la sed que tiene el hombre. Aquí se abre paso a una espiritualidad que desvele a Dios en el cosmos e invite al cuidado del agua. Esta reflexión, este ejercicio teológico, lo he escrito por los días en que murió Jürgen Moltmann en este mes de junio del año 2024, mientras él retornaba a la casa del Padre.